Vamos a empezar este video de frente yendo al grano, ¿vale? Porque ya vieron el video anterior. El video anterior yo les estaba explicando acerca de la importancia que debe haber al momento de aprender inglés, cómo practicamos el idioma. No solamente se trata de aprender palabritas y que el do y el that se utilizan, en qué situaciones se utilizan, sino sentir que realmente los estamos utilizando, ¿vale? Entonces, vamos hoy día a hablar sobre cómo practicar, vamos a poner esto en mayúsculas, cómo practicar el inglés para que no se nos olvide cuando nos hablan o cuando necesitamos hablar, ¿vale? Es decir, uno de los problemas más grandes, y esto lo mencionaba en el video anterior, es que cuando uno está aprendiendo inglés, siente que aprende, ¿no? Tú dices, mira, ya manejo el verbo to be, ya manejo el do, el does, ¿no? Ya sé incluso en casos avanzados, ya sé cómo utilizar el had, ¿no? Que es el auxiliar que vendría a ser en español el auxiliar había, ¿no? Pero llega el momento en el que tienes que hablar y no se te viene nada a la cabeza. Piensas en español, traduces, estás queriendo armar palabra por palabra cada una de las cosas que quieres decir en inglés, pero lo estás haciendo en español. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando nosotros aprendemos inglés solamente de forma lógica, vamos a poner aquí, cuando aprendemos el inglés solamente, vamos a poner esto de azul, no de rojo mejor, ¿ya? Solamente lo aprendemos de forma lógica, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro almacena la información, ¿sí? Imagínate que este es tu cerebro, ambos hemisferios de tu cerebro, hemisferio izquierdo y derecho, ¿no? ¿Vale? Tu cerebro almacena la información en esta zona de tu cerebro que está designada para la teoría, vamos a ponerle, ¿no? Para estos conceptos teóricos que tú sabes, ¿vale? Cuando en realidad nosotros al aprender idiomas, ¿dónde queremos almacenar el idioma? En la zona de nuestro cerebro que está encargada de la comunicación, ¿sí? Comunicación. Mira, mi letra yo sé que se ve rara acá y tú dirás, debe ser por el mouse, pero mi letra en general es rara, ¿ya? Pero se entiende, ¿sí? Lo que yo quiero es que entiendan de que cuando nosotros aprendemos inglés solamente de forma lógica, analítica, memorizando conceptos, memorizando verbos, etc., y no le damos un valor comunicativo, solamente se almacena como teoría. ¿Y qué pasa? Que al momento en que nosotros necesitamos comunicarnos, el único idioma que hemos almacenado como medio de comunicación es el español. Por lo tanto, se nos hace imposible pensar en inglés. ¿Por qué? Porque para nosotros pensar en inglés tenemos que almacenar el idioma como un medio de comunicación y no como teoría, ¿sí? Entonces, teniendo este concepto claro, ya podemos ver cómo practicar el idioma de forma correcta, ¿vale? Ahora ya podemos ver cómo practicar el idioma de forma correcta, ¿sí? Dado que nosotros no solamente queremos aprender el inglés de manera lógica, tenemos que practicarlo, ¿sí? Tenemos que practicarlo y tenemos que sentir el idioma, ¿sí? Tenemos que sentir el idioma. ¿Cómo hacemos para sentir el idioma? O sea, obviamente vamos a necesitar la lógica y vamos a tener que sentir el idioma, ¿no? ¿Cómo hacemos para sentir el idioma? Practicarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a practicar? Ahorita te enseño, ¿vale? Ahora, cuando yo te digo lógica, tiene que haber una lógica. Sí, tiene que haber una lógica al momento de tú aprender inglés. ¿Y a qué me refiero con la lógica? A entender para qué sirve tal palabra, ¿no? ¿Qué significa tal palabra? Esta palabra, ¿cómo la puedo entender en español? Etcétera, ¿vale? Pero vamos a ver cómo exactamente deberías aprender de manera lógica para sacarle el máximo provecho al inglés. Y que cada minuto que pases estudiando y practicando inglés seas lo más eficiente posible. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los idiomas de manera lógica no los aprendemos a través de palabras, los aprendemos a través de frases, ¿sí? ¿Por qué a través de frases? Porque usualmente para nosotros practicar algo
¿no? Para sentir, y esto lo explicaba en el video anterior, ¿no? Para poder sentir que estamos comunicando algo a través de nuestras palabras, no usamos solamente una palabra, usamos una frase, ¿no? Quiero que te pongas a pensar en español, ¿no? Por ejemplo, supongamos que te encuentras un amigo al que no ves hace mucho tiempo, ¿no? Y quieres saber cuánto tiempo se va a quedar en tu país o en tu ciudad, pues para hacer planes después, ¿no? ¿Cómo haces para preguntarle cuánto tiempo se va a quedar? ¿Le dices una palabra, quedas? ¿O le dices quedas? ¿No? O le dices, oye, ¿cuánto tiempo te quedas? ¿Cierto? Oye, ¿cuánto tiempo te quedas? Entonces, y así, en distintas situaciones, cuando nosotros nos comunicamos, usamos más que solamente una palabra. Entonces, al aprender inglés, lo que necesitamos es aprender frases, ¿ya? Y no enfocarnos tanto en palabras. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a tener una frase, ¿no? Y vamos a utilizar el ejemplo que te decía de cuánto tiempo se queda tu amigo. Vamos a utilizar la frase, how much longer will you stay here, ¿no? Esto, por ejemplo, tú lo vas a tener en tus libros y cosas de inglés con las que aprendes inglés, ¿no? Entonces, lo primero que tú quieres hacer, ¿vale? Lo primero que tú quieres hacer es entender qué es lo que comunica esta frase, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que comunica esta frase? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? Entonces, puedes traducir palabra por palabra, ¿no? O bueno, algunas palabritas como how much, no vas a querer traducirlas palabra por palabra, ¿no? Esto igual ya tu profesor de inglés te va a decir, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Entonces, tu profesor de inglés te va a decir, ah, mira, esa frase, ¿no? Significa ¿cuánto tiempo te quedas? ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo te quedas por aquí? Para que sea más sencilla. Mira, si tienes videos donde puedas aprender las frases y puedas ver que se utilizan las frases en un contexto y no solamente leerlas, sería mucho mejor. En realidad sería lo ideal, ¿ya? Yo dentro de mi programa tengo una serie de videos, ¿no? Donde se utilizan frases básicas así como esta. Y no solamente dependes de la traducción que yo te pueda dar de lo que significa la frase, sino que tú también la contextualizas según lo que estás viendo. Entonces, idealmente tú quieres tener videos también. Pero supongamos que tienes el cuaderno de una academia, el libro de una academia, y pues solamente tienes el libro como tal, ¿no? Pide ayuda para que te digan qué significa la frase exactamente y en qué situaciones utilizarla, ¿no? O sea, ¿para qué sirve exactamente esta frase? Una vez que ya tenemos claro el propósito, el mensaje, ya podemos pasar a traducir cada una de las palabras, ¿no? Longer, will, ¿no? You, stay, ¿no? Here, y que este es un auxiliar, ¿no? Y ahí ya puedes meterle toda la gramática que quieras, sí. Pero lo que es importante que entiendas es que al momento de traducir, es que las palabras como tal pueden tener más significados. Entonces, no asumas de que esta palabra will todo el tiempo va a significar el auxiliar, porque will también significa tener la voluntad de, ¿no? I am willing to teach you English, ¿no? Yo no estoy diciendo que a futuro voy a enseñarte inglés, sino que tengo la voluntad de enseñarte inglés, ¿no? Entonces, es importante eso, que no asumas de que el significado de una palabra siempre va a ser lo mismo, porque no lo es en ningún idioma. Y tampoco tienes que aprenderte todos los significados de la palabra. Con que tú te sepas el significado de esta palabra en esta frase que estás aprendiendo está excelente. ¿Por qué? Porque tú no vas a aprender una sola frase, vas a aprender cientos, miles, decenas de miles de frases. Y en cada una de estas frases tú vas a escuchar esta palabra probablemente, la vas a ver luego en otro contexto. Y en ese otro contexto ya vas a entender qué significa. Y es que así nosotros hemos aprendido palabras. No las hemos aprendido porque nos dijo alguien, mira, la palabra para significa esto, porque si yo te digo qué significa para, tú no me lo vas a poder responder. O sea, te digo qué significa para en español, no lo vas a poder responder. Me puedes decir de repente, en inglés significa esto, no, pero yo quiero que tú me digas qué significa para. No vas a tener una respuesta. ¿Por qué? Porque tú la palabra para la has aprendido a través de contextos. Lo que sí puedes hacer es darme distintos ejemplos de cómo utilizar la palabra para, ¿no? Como por ejemplo, hey, tú, para ahí, ¿no? A manera de detente, ¿no? O este regalo es para mi mamá, ¿no? O me voy para mi casa, ¿no? Entonces tenemos tres significados distintos para y estos significados
Nosotros solo lo conocemos porque los hemos aprendido dentro de frases, dentro de contextos, ¿sí? Lo mismo aplica acá. ¿Ya? Lo mismo aplica acá. Incluso con palabras como manzana, ¿no? Uno dice, pero manzana en inglés siempre va a ser apple. Ya, pero ¿qué pasa cuando manzana en inglés significa block? ¿Sí? Que hace referencia a la zona geográfica donde vive. Yo vivo en la manzana tal, tal, tal. Entonces, manzana no siempre es apple. Apple es apple. Manzana es manzana, ¿no? Entonces, las palabras en inglés y en español nos podemos ayudar con la traducción para entender mejor lo que significa en un contexto dado, pero las palabras sueltas como tal pueden tener muchos significados y yo no he llegado a encontrar una palabra que en inglés y en español signifiquen exactamente lo mismo y que siempre tengan los mismos significados. No he llegado a encontrar una palabra así. Quizá la haya, pero deben de ser muy pocas. Entonces, una vez que ya tenemos claro, regresando aquí, el concepto de la frase, ¿no? Y primero tenemos que entender el mensaje y luego ya vamos a la traducción para saber exactamente qué significa. Este punto del mensaje es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos ahora es esta frase de acá, utilizarla, ¿sí? Utilizarla, ¿vale? Tenemos que utilizar esta frase. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Para practicarla tenemos que utilizarla. Tenemos que justamente encontrar una situación donde tengamos que preguntar esto. How much longer will you stay here? Eso es lo que necesitamos. Encontrar una situación donde justamente necesitemos utilizar esta frase. Puede que sea que vivas en el extranjero, ¿no? Y de pronto te encuentras a un amigo que no veías hace tiempo, etc. O aquí mismo en Perú, ¿no? Tienes un amigo con el que fingen tener una conversación, ¿no? Y tú le dices esta pregunta. Ahora, esa es la parte difícil para hacer esta práctica, ¿no? Yo lo que hago con mis alumnos y con mi programa es utilizar una técnica de programación neurolingüística, ¿ya? Para que esta frase se practique de manera correcta, ¿sí? Te la voy a describir brevemente aquí de cómo hacerla. Pero antes de describirte esta técnica, quiero que entiendas que cuando tú utilizas esta frase y se te presenta la situación donde realmente necesitas comunicar lo mismo y el mismo mensaje que comunicas con esta frase, porque al final esta frase de acá en español y esta frase de aquí en inglés comunican el mismo mensaje. Y si supieras la frase en alemán o en japonés, siguen comunicando el mismo mensaje, ¿vale? Entonces el mensaje es lo que nos va a permitir a nosotros aprender idiomas, ¿sí? Porque el mensaje que es esa sensación de lo que tú quieres comunicar. Oye, quiero saber hasta cuándo se queda, ¿no? ¿Qué palabras vienen a mi mente? Oye, ¿hasta cuándo te quedas? Entonces el mensaje es esa sensación, esa intención de comunicar. Y esta intención, esta sensación de comunicar nace cuando nosotros encontramos situaciones reales donde necesitamos comunicarnos, ¿no? Al igual que como mencionaba en el video pasado, un niño no tiene hambre y que dice papa, ¿no? ¿Por qué? Porque ha relacionado la palabra papa con cubrir la necesidad de tener hambre. Tú tienes la necesidad de saber hasta cuándo se queda tu amigo, por lo tanto, ¿cómo cubres esa necesidad? Diciendo esta frase en español. Pero ahora lo que queremos es asociar esa misma necesidad pero a la frase en inglés. ¿Para qué? Para que cuando en un futuro tengas que comunicarte en persona o alguien te diga esta frase en persona, tu cerebro automáticamente dice, esto significa este mensaje, ¿sí? Esto es lo que hacemos para que el inglés se nos quede grabado y que al momento de hablar venga solo en las palabras, ¿no? Y que cuando nos hablen entendamos sin necesidad de traducir en nuestras cabezas. Es haciendo solo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Como te digo, ¿no? Practicándolo en situaciones reales, ¿no? Metiéndote en el papel. Si es que practicas con un amigo, métete en el papel de que realmente tú quieres saber hasta cuándo se queda él. Mientras dices la frase, no estés pensando qué significa cada palabrita cuando la traduzco al español, etcétera. No, enfócate en el mensaje. Hey, how much longer will you stay here? ¿Vale? Entonces es importante practicarlo de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si no vives en el extranjero y no tienes un amigo con quien practicar? Bien sencillo, lo que hacemos es utilizar una técnica de PNL para que tu mente y tu cuerpo crean que tú estás viviendo una situación donde necesitas comunicarte y decir esta frase, ¿vale? Donde necesitas comunicarte y decir esta frase, de tal manera que puedas sentir el mensaje, ¿vale? ¿Cómo hacemos esta técnica de PNL? Bien sencilla. Lo que tú vas a hacer aquí es recordar una situación donde tú hayas necesitado decir esta frase, ¿sí? Supongamos que tú esta frase, la última vez que necesitaste decirla, fue el día de ayer, que verdaderamente un amigo tuyo había venido
de España, ¿no? Aquí a Perú. Bueno, yo estoy en Perú, a tu país, ¿vale? Y este amigo ya se iba. Entonces tú le preguntas, oye, ¿y cuánto tiempo te quedas por acá? Entonces ahora tú vas a volver a recordar esa situación, ¿sí? Y vas a imaginarte que tu amigo lo tienes frente a ti y vas a decir esta frase, How much longer will you stay here? Vas a decir esa frase en voz alta, ¿vale? Entonces eso es lo que tienes que hacer. Literalmente, lo que nos dice la programación neurolingüística, y esto es algo que vas a probar que es real, es que si nosotros recordamos un evento o creamos una imagen en nuestra mente vivida, que parezca realista, intentamos recordar cómo nos sentimos, lo que escuchamos, lo que vimos, etc., en esa situación dada en específico. Si nosotros hacemos esto, nuestro cerebro va a terminar creyendo que realmente estamos en la situación que estamos imaginando, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer este ejercicio? Tienes que recordar, de manera vivida esa situación en la que tú necesitabas comunicarte para decir esta frase, ¿no? Y ahora vas a decir esta frase en inglés, ¿sí? Entonces, para que veas lo poderosa que es esta técnica de programación neurolingüística, quiero que por un momento cierres tus ojos mientras me escuchas, ¿sí? Cierra tus ojos, ¿vale? Y quiero que mientras tienes tus ojos cerrados te imagines a ti de pie a 10 pasos de tu refrigeradora. Sí, quiero que te imagines de pie a 10 pasos de tu refrigeradora. Quiero que veas el suelo de tu cocina. Quiero que veas tu mano, ¿vale? Esto con los ojos cerrados, o sea, tienes que imaginar lo que te estoy diciendo, ¿ya? Quiero que escuches el sonido del refrigerador. ¿Viste que el refrigerador hace un sonido? ¿No? Quiero que escuches ese sonido en tu imaginación. Y quiero que sientas la presión de tus pies, que estás parado, ¿no? Mientras estás frente al refrigerador, puedes sentirte parado frente al refrigerador. Ahora te vas a acercar al refrigerador, vas a dar esos 10 pasos. Quiero que sientas cómo haces los 10 pasos, ¿no? Tus pies, los músculos de tus pies, cómo se sienten mientras caminas. Quiero que levantes tu mano derecha, agarres la puerta de la refri y la abras con tu mano derecha. Ahora, el sonido del refrigerador se intensifica, ¿cierto? Entonces el sonido se intensifica y tú puedes ahora ver todo lo que está dentro de tu refrigerador, ¿no? Una caja de leche por ahí, comida que quedó, ¿no? Leftovers, ¿no? Comida que quedó del día anterior, ¿no? Una gaseosa, de repente una soda, ¿no? Dependiendo cómo le llamen en tu país. Y en la puerta del refrigerador hay huevos y encima de estos huevos hay un limón partido. Hay un limón, entero. ¿Sí? Entonces tú agarras ese limón y al agarrarlo sientes lo áspero que es, ¿no? Cierras la puerta, escuchas cómo la puerta se cierra, ¿no? Y te diriges caminando hacia la mesa, pones el limón sobre la mesa, sientes la mesa fría, ¿no? Y justamente al lado tuyo, cerca a la mesa, hay un cuchillo. Agarras ese cuchillo y el cuchillo lo diriges y lo pones situado a la mitad del limón, ¿no? Introduces el cuchillo dentro del limón, lo cortas a la mitad y comienzas a sentir los olores del limón, ¿no? Ahora, ese limón que tú ya lo cortaste y que está a la mitad, quiero que lo agarres, quiero que levantes tu cara mirando hacia arriba, quiero que ese limón lo pongas sobre tu cara, ¿vale? Quiero que abras tu boca, saques la lengua y aprietes el limón, ¿vale? Aprieta el limón y mira cómo las gotas caen hacia tu lengua y te caen las gotas de limón en la lengua. Sientes esa amargura, sientes esa acidez en tu lengua. Yo la estoy sintiendo y eso que yo estoy concentrado en hacer que tú imagines esto. O sea, yo no lo estoy imaginando tan vivido como tú lo estás haciendo. Pero sí sentiste esa sensación del limón. Ya. Esto es una de las técnicas que en programación neurolingüística se utiliza mucho para crear estados para sentirse bien, ¿no? Usualmente lo utilizas para recordar situaciones en las que te has sentido muy feliz, etcétera, y volver a sentirte feliz, ¿vale? Pero se puede utilizar con el inglés también. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro cuerpo creen de que esto está pasando. Entonces, tú estás creando una situación donde tú necesitas utilizar esta frase, ¿no? ¿Cuánto tiempo te quedas por aquí? Ya puedes abrir los ojos. Y estás reviviendo la situación con esta técnica y ahora estás diciendo la frase en inglés. ¿Para qué? Para que conectes con ella. No la vas a decir una vez, tienes que decirla bastantes veces, ¿sí? Repetidas veces, hasta que sientas que te suena natural, ¿sí? Que te sientas que te suena natural. Un tip importante acá es que si tienes el audio de esta frase, si por alguna razón tu libro viene con audios, intentes copiar la manera en cómo dice la frase el audio, ¿sí?
la persona que grabó el audio, ¿no? Obviamente, cómo suena la frase en el audio, tú intenta copiar esa manera en cómo lo pronuncia, ¿vale? Entonces, esto es literalmente lo que tú tienes que hacer constantemente con el inglés. Con cada frase nueva que se te cruce, busca hacer esto, ¿sí? Busca hacer esto, ¿para qué? Para que puedas conectar, ¿sí? Y recuerda, tu cerebro necesita conectar con el inglés, ¿para qué? Para guardar la información en el área donde van los idiomas, que por lo tanto cuando tú necesites comunicarte, las frases vengan a ti y no que se guarde en el área de teoría, porque simplemente te va a seguir pasando lo que te ha pasado o te va a terminar pasando lo que le pasa a muchos, que es que están intentando pensar en español, que arman las frases en su cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, eso es todo lo que tienes que hacer y es como adulto esto te va a funcionar excelentemente. Puedes hacerlo por tu cuenta, con tus libros, etc. Y eso sería todo por este video, ¿sí? Suscríbete, dale like a este video. Te estoy dejando mis redes sociales aquí. Más uso Instagram, para serte sincero. TikTok ya no lo toco mucho. Por si quieres contactarme, ¿no? En mi Instagram igual tengo Reels explicando algunas técnicas que puedes utilizar bajo esta misma teoría. Así que sígueme igual aquí en YouTube para que no te pierdas los videos que voy a estar subiendo una vez cada semana. Y en el siguiente video vamos a estar hablando acerca de otros puntos importantes que deberías de trabajar al practicar esto que te estoy enseñando, ¿sí? Nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por ahora. Y como siempre digo a todo el mundo, a darle con todo.